Hermanos, muy buenas noches. ¿Cómo están el día de hoy? Lunes con mucho frío y viento también. ¿Qué viento está haciendo en nuestra ciudad, aquí en Tarija, queridos hermanos? Pero bueno, gracias a Dios también por el viento. Hay que ser agradecidos en todo. El día de hoy, queridos hermanos, vamos a empezar un nuevo capítulo de nuestro libro, el estudio que estamos haciendo del libro de Mateo. Vamos a empezar, mejor dicho, el capítulo 16. Así que espero que estén con muchas ganas, con mucha fuerza nuevamente. Las fuerzas renovadas para que podamos aprender más de nuestro Señor y Salvador. Así que les invito a que si están con sus Biblias puedan estar abriendo y me acompañen al Evangelio según Mateo, capítulo 16, versículo del 1 hasta el 4. Vamos a estar viendo el día de hoy acerca del tema la demanda de una señal. Versículo 1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. No se olviden que hace no mucho en la historia del capítulo 15 al capítulo 16, termina el capítulo 15 con la alimentación de las 4.000 personas. Ahora, eso es un milagro, pero bastante grande, notorio, impresionante, que cualquiera puede quedar asombrado. El problema es que estos fariseos y saduceos, aún viendo, o por lo menos sabiendo, y muchos de ellos seguramente, o algunos discípulos de los fariseos seguramente han visto, incluso es probable que tal vez hayan comido o hayan estado ahí cerca viendo los milagros que Jesús hacía. Pero aún con todo eso, los fariseos y los saduceos decían, no, nosotros necesitamos otro milagro más grande, maestro. Queremos que hagas una señal allá en el cielo. Tal vez estaban pensando estos fariseos y saduceos en que traiga o haga llover maná del cielo, como lo hizo Dios con su pueblo Israel en el desierto. O tal vez como Elías, querían que el Señor pueda mandar fuego del cielo, algo así, extraordinario. Como si eso tal vez haría que estos fariseos y saduceos creyeran, ¿no? Que se convirtieran o que se arrepintieran. Pero es muy probable que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque la gente, por ejemplo los israelitas que estaban en el desierto, que comieron del maná, que vieron el mar abrirse en dos, que tomaron agua de la roca en el desierto, todos ellos vieron, comieron y experimentaron milagros impresionantes. Pero a pesar de todo eso, a pesar de ver y experimentar todas esas maravillas, solo 2 de esa generación entraron a la tierra prometida. Los demás murieron en el desierto. Así que eso nos debe de llamar la atención cuando nosotros pensamos que si el Señor hiciera eso conmigo, si el Señor me hiciera este milagrito, si el Señor hiciera recién, ¿cómo lo amaría? ¿Cómo le serviría? Hermanos, cuando pasan esas cosas, o cuando recibamos, o cuando tal vez el Señor nos dé en su gracia, en su misericordia, lo que le estamos pidiendo, muchas veces nos da lo que le pedimos, pero aún teniendo lo que le hemos pedido, no le servimos, no le somos agradecidos, nos hemos alejado de Él, aún teniendo las bendiciones. De manera que esos milagros, o todo lo que a veces las señales que nosotros pedimos, no siempre es garantía de que vamos a serle fiel al Señor por eso. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? Bueno, ya sabemos más o menos que los fariseos eran algunos maestros rabinos que eran pero muy detallistas en la ley de Moisés, que incluso empezaron a elaborar diferentes mandamientos y tradiciones de hombres que muchas veces superaba a la ley de Dios, ¿no? Que estaba a veces encima de la ley de Dios. Pero ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran también como otro partido, como otro grupo también de estudiosos, tal vez de, no sé si rabinos, pero sí era como un partido político, por así decirlo, de Israel, de los judíos. Pero a diferencia de los rabinos, de los fariseos y los saduceos, eran como Boca y River. Eran como Bolívar y el Tigre. Para los que somos del Bolívar, bueno, yo soy de Bolívar. Por si acaso, perdón por los del Tigre,
también soy de River, perdón por los de Boca, lo siento mucho. Eran así, ¿no? Como que contrarios, ¿no? Si tú eras fariseo, no te llevabas con un saduceo, aunque en el Sanedrín tenían que verse la cara, ¿no? Entre los saduceos y los fariseos. Era como en un congreso, una cámara de diputados o senadores de diferentes partidos políticos. Bueno, la diferencia era casi abismal, casi abismal. Por ejemplo, los saduceos solamente creían en el Pentateuco. Ellos tomaban como la ley de Dios o como la escritura para ellos solamente los primeros 5 libros de la Biblia, es decir, el Pentateuco. En cambio, los fariseos también tomaban como palabra inspirada los profetas, los salmos, etc. Otra diferencia había también entre los saduceos y los fariseos era que los saduceos, por ejemplo, no creían en la resurrección del cuerpo. Ellos decían, nosotros vamos a morir y punto. No creían ni en los ángeles, ¿no? Los saduceos no creían ni en los ángeles ni en la resurrección del cuerpo. En cambio, los fariseos sí creían en la resurrección, pero también creían en los ángeles. Pero otra diferencia importante también entre los saduceos y los fariseos era que los saduceos, o por lo menos los fariseos, mejor dicho, voy a empezar por los fariseos. Los fariseos era gente que se dedicaba al estudio. Algo bueno de los fariseos, porque a veces nosotros pensamos que los fariseos eran unos monstruos y que de verdad eran malvadísimos. No, hay muchas cosas que rescatar de los fariseos. De hecho, gracias a los fariseos empezaron de alguna forma, aunque se fueron muy al extremo, pero empezaron ellos a ser celosos de la escritura, celosos de poder honrar a Dios, de poder alejar las costumbres paganas al pueblo de Israel. Entonces eran ellos como que muy detallistas, muy meticulosos, ¿no? A veces exageraban, y ustedes saben, cuando alguien no tiene el corazón renovado ni redimido, a veces puede, con las cosas buenas, incluso con la Biblia, puede lastimar cuando una persona no es regenerada espiritualmente. A veces los fariseos actuaban de esa manera, sádicamente con la gente, pero eran muy estudiosos y no importaba si gobernaba tal vez los romanos o los griegos. Ellos decían, con tal que nos dejen a nosotros vivir nuestra vida religiosa y empezar a aplicar lo que dice la palabra del Señor. Bueno, la ley del Señor. En cambio, los saduceos eran un poquito más liberales. Ellos buscaban siempre tener cierta influencia en la política. Por ejemplo, en el Imperio Romano los saduceos pactaban, eran los más políticos en un sentido. Y también eran aristócratas, es decir, era gente pudiente, era gente que era judía, obviamente, estudiosa tal vez, pero era más política, más pudiente, que tenga más influencia entre el gobierno, pero también entre su pueblo. Había esa diferencia, de manera que no se llevaban tan bien. Pero curiosamente, ahora se juntaron los fariseos con los saduceos, se pusieron de acuerdo para poder derrocar a un enemigo común. ¿Quién era ese enemigo común? Jesús, que estaba poco a poco empezando a tener mucha influencia y mucha gente le estaba empezando a seguir. Así que vinieron esta vez los fariseos junto a los saduceos a tentarle y le pidieron, Señor, mándanos señal, haz que llueva fuego, o no sé qué es lo que tal vez querían ellos, o haz descender maná del cielo. Bueno, cosa que si tal vez el Señor, decía un comentarista, William Hendrickson, decía, si los fariseos hubieran visto tal vez alguna señal en el cielo, no dudamos, no sería nada raro que al ver incluso esa señal en el cielo, estos fariseos le dijeran a Jesús, es por obra de Belcebú, es por una magia negra que haces incluso todas esas cosas. Es muy probable, porque al principio los fariseos le llamaron a Jesús Belcebú, que hacía estos milagros por el poder de Belcebú, es decir, por el príncipe de los demonios, por Satanás. Bueno, versículo 2, que dice nuestro texto, capítulo 16, versículo 2, dice, miren cómo Jesús respondió, dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Versículo 13, por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y después le dice algo muy suave, hipócritas, bueno, nada suave.
El Señor le dice algo de verdad, algo, no les está mintiendo y de verdad el Señor era alguien que decía las cosas como tenían que decirla en el momento justo y les dijo la verdad, no detrás, sino en el rostro, en la cara de ellos. Les dijo la verdad, hipócritas, hipócritas, que sabéis distinguir, dice, el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Y luego dice, versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. ¿Y qué pasó? Se disculpó el Señor por decir la verdad. No, dice, y dejándolos, se fue. Dejándolos se fue. Tampoco estaba para discutir seguramente ahí, porque el Señor no vino para eso, ni para debatir. Es interesante cómo estos fariseos y saduceos eran gente que podía, dice Jesús, distinguir entre los tiempos, la temporada. Cuando se refiere al cielo, por ejemplo, ellos sabían, por ejemplo, la gente de allí, de Judea, de Palestina, los agricultores sobre todo, sabían de que cuando llegaba la tarde y cuando se ponía el sol, si el cielo estaba medio rojizo, ellos podían predecir que el día siguiente iba a ser un buen clima, un buen día. Pero si ellos al amanecer, cuando esté saliendo el sol, empezaba a ponerse rojo el cielo, porque la palabra arreboles implica rojizo, si el cielo se iba a poner un poco rojizo, entonces ellos sabían que el cielo o el día, todo el día iba a tener complicaciones, tempestad, lluvia, etc. Ellos podían distinguir, antes que venga la tempestad, podían distinguir porque el cielo les daba señales de alguna forma. Entonces Jesús les dice, ustedes es increíble, ¿cómo pueden distinguir? ¿No? ¿Cómo pueden distinguir? ¿Cómo pueden darse cuenta que cuando el cielo está un poco rojo, ya saben que va a venir un mal tiempo, por ejemplo? Pero no pueden distinguir. Ustedes pueden distinguir, en otras palabras, las cosas del cielo, ¿no? Las cosas climáticas. Pero no pueden distinguir los tiempos, aquellos sucesos históricos que estaban profetizados, que los profetas habían ya predecido de que iba a venir el Mesías, haciendo todo lo que el Señor tenía que hacer, sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos, predicando las buenas nuevas, que iban a hacer en Belén y todas las profecías que justamente se estaban cumpliendo en Cristo. Y Jesús dice, ¿cómo es posible que ustedes puedan darse cuenta todo lo que puede pasar en el cielo con algunas señales y no puedan darse cuenta? O sea, están tan ciegos espiritualmente que están pidiendo señales en el cielo para que estén ellos seguros de que Jesús era el Mesías. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, yo soy la señal. O sea, el hecho, miren, la gente se está sanando. Los leprosos son limpiados. Los cojos están saltando con 2 pies. La gente ciega está viendo. Los sordos oyen. Está empezando el reino de Dios a poder crecer, ¿no? Las tinieblas, los demonios son echados. O sea, el reino de las tinieblas está empezando a desvanecerse poco a poco por la luz que es Cristo. Pero ellos no se daban cuenta, Querían ver más, querían ver show, querían ver entretenimiento. Ellos querían algo espectacular, sobrenatural que pasara en el cielo. Y que puedan ver, tal vez, no sé, escritos en las nubes, Él es el Mesías, créanle. Y Jesús le dice, esta generación mala y adúltera me pide señal. O sea, aparte, dice en otras palabras, me imagino, o sea, hay gente, y nosotros también podemos llegar a ser, o lo fuimos también, tan sinvergüenzas, que siendo malos, adúlteros, blasfemos, y aún con todo eso seguimos pidiendo señales hipócritamente al Señor. Los fariseos, no sé si no se daban cuenta, o estaban tan corrompidos y tan adormecidos por el pecado que ellos pensaban que estaban
diciéndole cosas rectas o querían parecer los más santos, ¿verdad? Y querían tal vez creer, ser tal vez un poco razonables y decir, vamos a creerte, vamos a dar la oportunidad de creer, solo muéstranos algo maravilloso en el cielo. El Señor le dijo, no van a haber señal más allá de la señal del profeta Jonás, es decir, a través de su muerte. Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Eso es lo que iba a hacer Jesús, que iba a estar en la tumba, en el sepulcro en este caso, 3 días y 3 noches. Y que iba a resucitar, al igual que Jonás, que después de estar 3 días y 3 noches en el pez, salió y empezó y vivió y predicó en Nínive. De la misma manera, Cristo iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro, luego iba a resucitar. Era la señal. Bueno, era la única señal que ellos van a poder ver y ojalá con eso, estos fariseos y saduceos pudieran creer. Pero no sabemos si lo hicieron o no. Según la historia, la mayoría no, aunque hubo algunos fariseos que sí lo hicieron, por ejemplo Nicodemo, que fue uno de los que creyeron y estoy seguro que muchos otros también. Bueno, al final Jesús se fue. Los dejó, no quiso discutir más, no quiso debatir y se fue. Porque no estaba como para perder el tiempo, tenía mucho que hacer, mucho que predicar, ir a muchos lugares más, que hacer su obra, enseñar muchas otras cosas más. Yo creo que es algo muy importante y imprudente, mejor dicho, prudente que podemos hacer cuando alguien quiere debatir, cuando alguien nos ofende. Yo creo que muchas veces es mucho mejor tranquilizarse, decir la verdad y no discutir, no debatir, no debatir, o sea, innecesariamente. Y como Jesús aquí, y dejándolos, se fue tranquilo. Muchas gracias por su atención y nos vamos para seguir trabajando y ocuparnos en lo que tenemos que ocuparnos. ¿Qué podemos aprender de estos pasajes importantes? Yo por lo menos veo 3 cosas que podemos aprender. En primer lugar, creo que podemos aprender primero que no debemos de esperar aliados en este mundo. Más bien, esperemos más oposición. Y sigamos, hermanos, adelante, aunque un ejército acampe con nosotros. Hermanos, no esperemos que este mundo al final se abuene con los cristianos o nos dé la mano a los cristianos y digan, wow, ustedes son tan buena gente y les vamos a seguir y que los gobernantes estén de acuerdo con los cristianos, con nosotros y que nos apoyen. No esperemos eso. Y que la sociedad nos aplauda y empiece a ovacionar tal vez. No. Si vamos a ser cristianos de verdad, vamos a vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Y qué pasa la palabra de Dios? ¿Qué hace con el pecado? Cuando un pecador se encuentra con la palabra de Dios, ¿qué hace la palabra de Dios? Le dice la verdad. Y que generalmente es una persona, cuando se choca con la verdad, se ofende. Generalmente se ofende. De manera que si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor, hay mucha gente que se va a ofender. La sociedad se va a ofender, los gobiernos, puede que incluso por ser nosotros distintos o no compartir los ideales que a veces muchos gobiernos tienen y como nosotros estamos netamente arraigados a la palabra del Señor, se van a oponer y tal vez nos persigan. La sociedad va a estar siempre, queridos hermanos, en nuestra contra. No todos, obviamente, ¿no? Pero poco a poco, ustedes están viendo, todos estamos viendo por las redes sociales, estamos viendo por la televisión, que el cristianismo está siendo atacado por diferentes flancos, por diferentes lugares. Así que hermanos, no esperemos cosas mejores. Esto no va a mejorar. Este mundo no va a mejorar, lamentablemente. Así que tenemos que esperar oposición. Si no es de afuera, de nuestra familia. El Señor Jesús nos los advirtió. Él dijo, yo no he venido para traer paz, sino para traer espada. Porque van a venir y como no les va a gustar lo que tú eres, o sea, cómo vives, van a empezar a perseguirte. Como han perseguido a los cristianos, como han matado a los cristianos durante mucho tiempo y lo van a seguir haciendo. Hoy en día lo siguen haciendo. Tal vez no en nuestro país, tal vez no en nuestro continente, pero sí allá en China, por ejemplo, en Corea del Norte, en esos lugares, países donde están matando cristianos.
Así que no esperemos que la gente se alíe con nosotros. Esperemos oposición y roguemos a Dios para que nos mantengamos firmes. Para que nos mantengamos firmes y saber que aunque todo el mundo esté en nuestra contra, el Señor está con nosotros. Y como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, aunque un ejército esté rodeando mi casa, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estás conmigo. Segunda cosa que podemos aprender, creo yo, que es que no veamos solamente, hermanos míos, las nubes negras, sino veamos mucho más allá. No veamos solamente los pocos años que nos quedan en este mundo, sino que veamos también la eternidad que nos esperan. No pidamos cosas simplemente superficiales, ¿no? No veamos, no queramos pensar, no debemos pensar que vamos a estar eternamente viviendo aquí, que vamos a ser felices si el Señor tal vez nos da una mansión, si nos da $1.000.000, tal vez si nos da un auto de lujo, si nos da la mejor esposa, si nos da el mejor esposo, si nos da hijos maravillosos, recién vamos a ser felices. No, hermanos. No, hay gente que tiene mansiones, tiene autos, tiene hijos, tiene esposa, tiene esposo, no sé si la mejor o el peor, pero tienen todas esas cosas y aún es infeliz. ¿Por qué? Porque estas cosas del mundo no satisfacen al ser humano, no nos satisface a nosotros. Así que no estemos pensando en este mundo. Estos fariseos, estos saduceos y fariseos pensaban en cosas que el ojo puede ver, ¿no? Cosas que el ojo puede ver. Y lamentablemente cuando nosotros pedimos esas cosas materiales, mejor dicho, cuando estamos pidiendo cosas que lamentablemente, si es que el Señor nos concede, esas cosas van a poco a poco a desviarnos, si es que nos concentramos netamente en eso, nos van a desviar de Cristo poco a poco. Así que empecemos a pedir más que cosas materiales, que es importante, el Señor nos va a añadir, pero más que todo eso, pidamos y busquemos aquellas cosas que son eternas, aquellas cosas que son espirituales. Y número 3, dejemos, hermanos, de pedir señales al Señor para recién creer. Incluso dejemos de pedir alguna señal para recién creer que el Señor nos ama. Porque a veces nosotros decimos, Señor, si tú mañana haces que aparezca, no sé, me aparezca una bolsa ahí afuera de mi casa con mucho dinero, Señor, yo voy a creer que tú me amas y te voy a servir. O tal vez, Señor, si yo cuando salgo mañana, de repente justamente me encuentro, no sé, lo que tanto estaba buscando, cualquier cosa que estemos esperando y que mañana el Señor diga, Señor, si tú pones eso, lo que tanto estoy buscando el día de mañana, yo, Señor, voy a saber que me amas. Hermanos, no necesitamos que el Señor nos dé señales para poder recién creer que Él nos ama. Dios, nuestro Padre Celestial, ya envió a su Hijo, único Hijo, para que muera por nosotros en la cruz. ¿Eso no es suficiente señal, hermanos? ¿Eso no es suficiente señal? ¿Eso no es una muestra suficiente para nosotros, para entender que de verdad Dios nos ama? ¿Qué más tiene que hacer? Si ya hizo aquello que era tan imposible, difícil para el ser humano, incluso pensar lo que el Hijo de Dios pueda venir a morir en nuestro lugar. Si nuestro Padre Celestial nos ha dado lo que más amaba, que era su Hijo, por nosotros, hermanos, si ya lo hizo el Señor. Y eso es suficiente muestra del amor de Dios que tiene para con nosotros. Así que no dudemos
que Él nos ama. Y no estemos pidiendo alguna otra señal para recién creer que Él nos ama. Él ya mandó a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos estar seguros. Él nos ha dicho, yo te he amado, mira la cruz, mira, ahí está mi Hijo. Es suficiente muestra para ti, para que veas cuánto te amo. Y el apóstol Pablo creo que decía en una de sus cartas a una de las iglesias, y le decía, si Dios nos ha dado algo tan maravilloso como Cristo, ¿cómo no nos va a dar también todas las demás cosas? Así que hermanos, estemos seguros que Dios nos ama. ¿Por qué? Porque nos ha dado a su Hijo. Y si nos ha dado a su Hijo, tenemos todo. Si Dios pudo darnos aquello tan preciado para Él, ¿cómo no nos va a dar el pan de cada día? ¿Cómo no nos va a dar el vestido, la ropa que necesitamos? ¿Cómo no nos va a dar lo que necesitamos diariamente, hermanos? Si Dios nos ha dado lo que Él más amaba, lo que más quería, que era su propio Hijo. Así que no dudemos del amor de Dios. Y no estamos pidiendo señales. Como Tomás, por ejemplo, ¿se acuerdan de Tomás? Señor, yo solamente voy a creer, o a los apóstoles, él creo que le decía, yo solamente voy a creer a que Jesús ha resucitado si puedo poner mi dedo en su mano, horadado, en su mano que traspasó el clavo. Mientras yo no toque, decía él, con mi dedo, la mano de Jesús, yo no voy a creer. Y Jesús vino. Y le dijo, Tomás, ven, pone tu dedo en mi mano. Ahí donde los clavos traspasaron, pone tu dedo ahí. Tomás hizo eso y creyó recién. Y Jesús dijo algo pero muy importante. Dijo, Tomás, porque has visto, has creído. Pero es más bienaventurado aquellos que sin ver creen. Así que, hermanos, no esperemos a que el Señor pueda darnos bendiciones para recién amarlo. No esperemos que el Señor nos dé lo que tanto estamos anhelando para recién servirle y para recién adorarle y honrarle. No, hermanos. No es un intercambio, no es manipular, porque es como manipular a Dios, ¿no? Señor, si tú no me das, yo no te sirvo. Señor, si tú no me das esto, yo... No, hermanos. Amemos al Señor porque ya nos ha dado a su Hijo, lo más precioso. Y las demás cosas, las demás bendiciones, ya sea cosas materiales, en el sentido espiritual, en el sentido sentimental sobre todo también, en cualquier cosa que necesitemos, el Señor nos los va a dar. Y si no nos los da, amén. Igual vamos a amar al Señor. Si no tenemos tal vez lo que todo el mundo tiene, no importa. Dios nos ha dado a Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo, hermanos. Todo, absolutamente todo. Así que gocémonos porque tenemos a Cristo y tenemos su Espíritu en nosotros, que es lo más precioso. Y tenemos su palabra para andar cada día conforme a su voluntad y conforme a su corazón. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que Dios nos guarde en este tiempo y los guarde también a ustedes. Y Dios mediante el día de mañana continuaremos con este precioso capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Bendiciones, hermanos.